Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Vamos a seguir con el curso de Metamorfosis Consciente. El siguiente apartado se llama Teoría General de Sistemas. Dice así: la teoría general de sistemas, impulsada en los años 40 del siglo XX por Bertalanffy, es aplicable a todo sistema, ya sea biológico, social o técnico. Según esta teoría, todo sistema, por definición, se caracteriza por tener una estructura, función y unas relaciones entre los elementos estructurales y funcionales. Un ser humano, desde este punto de vista, tiene unos elementos estructurales y funcionales que serían sus 7 cuerpos o capas, y su función sería el vivir o existir y experimentar una serie de acontecimientos. Las capas se interrelacionan entre sí y podríamos decir que la capa física o cuerpo físico es el elemento estructural y funcional que permite que la experiencia humana pueda vehicularse en el medio terrestre y dimensional en que vivimos. Estamos viviendo como, según unos llaman, la tercera dimensión, o según otros llaman la cuarta dimensión, si consideramos las 3 dimensiones espaciales, y la cuarta sería la dimensión temporal, el tiempo. El siguiente apartado se llama la identidad psicológica o mental. Aquí empezamos a abrir ya las primeras capas del consciente. Dice así: la identidad puede ser definida como el conjunto dinámico de rasgos, valores, creencias, experiencias y sentimientos que definen y distinguen a una persona o grupo de personas frente a los demás. Por tanto, la identidad es lo que uno cree de sí mismo, o dicho de otra forma, es un conjunto de creencias que determinan su estar y sentir en este mundo, como ya hemos visto anteriormente. Se forja individual y socialmente, evolucionando a lo largo del tiempo, y en unas personas el recorrido evolutivo de esta identidad es grande, mientras que en otras apenas si hay cambios a lo largo de toda una vida. Nuestra identidad, como puede verse, es algo más o menos dinámico y que determina cómo nos conceptualizamos y cómo nos sentimos en nuestro día a día y o a lo largo del tiempo. Has estado haciendo un uso de una identidad que no te ha hecho feliz y que de hecho cada vez te constriñe más. Solamente de vez en cuando te atreves a dar pequeños pasos intentando mejorar el modelo o versión que has ido construyendo y haciendo o intentando hacer actualizaciones del software. Puede que te atrevas a introducir mejoras o cambios que resultan siempre insuficientes o accesorios y que no terminan nunca de hacerte feliz. Iremos desgranando las razones de esto y las soluciones. Siguiente apartado: ¿cómo funciona la mente? Comprender cómo funciona la mente nos dará una ventaja para poder optimizar su funcionamiento a nuestro favor, lo cual se traduce en que podamos ser cada vez más conscientes y felices, que es el objetivo de este curso. El funcionamiento de la mente ha sido comparado con el funcionamiento de una orquesta sinfónica. Según los últimos descubrimientos en ciencia, neurociencia aplicada, psicología evolutiva o biología, entre otros, la mente funciona como un sistema formado por módulos o unidades funcionales y, según los evolucionistas, es el resultado de un lento proceso de evolución, tal y como hicieron el resto de órganos biológicos: el ojo, el oído, el olfato, etc. Cada uno de estos módulos está especializado en una función concreta, como por ejemplo la memoria, la atención, el aprendizaje, la resolución de problemas, el lenguaje, la emocionalidad, la percepción y detección de engaños por parte de otros, la toma de decisiones, el razonamiento espacial, la moralidad, etc. Estos módulos interactúan los unos con los otros, comunicándose y coordinándose entre sí continuamente. La cognición humana, según los evolucionistas, sería el resultado de la necesidad de la mente para hacer frente a determinados problemas, como por ejemplo el reconocimiento de emociones en una determinada expresión facial en cuestión de fracciones de segundo, lo cual, como puede entenderse, resulta fundamental para la supervivencia. Por ejemplo, en una conversación se activan los módulos del lenguaje, la atención, la interpretación emocional, etc., de forma simultánea y coordinada. El cerebro es visto como una computadora,
es decir, un sistema computacional que procesa estímulos y genera respuestas. Un estímulo puede ser sensitivo o cognitivo. Por ejemplo, un estímulo sensitivo puede ser visual o auditivo. Y un estímulo cognitivo es una situación, contexto, interacción o, por ejemplo, una metáfora o realizar un movimiento físico complejo y coordinado que requiere de la actuación simultánea y coordinada de varios módulos. Muchos de estos, por no decir todos, estos procesos se realizan de forma precisa, rápida, inconsciente y automática. Percepción y cognición están indisolublemente unidas. Toda percepción conlleva una cognición, sea esta cognición consciente o no, y automática en mayor o menor grado. Por ejemplo, percibimos visualmente un estímulo, véase un depredador potencial, y después, a través del procesamiento cognitivo, esto es, del pensamiento, lo interpretamos como peligroso, sintiendo la emoción de miedo y emitiendo una respuesta, es decir, una conducta que puede ser la de prepararnos para la huida o la lucha. Todo este proceso ocurre a gran velocidad, pero es un buen resumen extrapolable de cómo funciona la mente humana. La atención actúa como un filtro selectivo de estímulos, ya que el entorno nos bombardea con un continuo y cada vez mayor flujo o cantidad de estímulos. Debemos ser capaces a través de la atención de priorizar unos y obviar otros, teniendo en cuenta factores como la urgencia, la relevancia o la novedad, entre otros. La memoria es el archivo de la mente. No es una memoria fija o estática, sino que es dinámica y reconstructiva. La memoria a corto plazo almacena datos por segundos o minutos, mientras que la memoria a largo plazo almacena imágenes, emociones, conocimiento, experiencias, etc. Esta memoria a largo plazo es operativa durante años e incluso toda la vida. Cada recuerdo se recupera no como una copia exacta de lo vivido en el pasado, sino que siempre se hace una reinterpretación desde el estado psicoemocional que tenemos en el presente. La toma de decisiones es otra facultad de la mente de las más importantes, ya que pondera opciones o datos y planifica para elegir el mejor curso de acción. A veces es un proceso complejo y a veces la mente opera utilizando atajos, que se llaman reglas heurísticas, para ahorrar recursos energéticos y optimizar la respuesta para hacerla más rápida, aunque a veces nos lleven a actuar de forma errada. De manera más o menos rápida, el cerebro, siempre que percibe un estímulo en el proceso cognitivo, compara la experiencia con experiencias vividas previamente y realiza un rápido procesamiento en busca de patrones comunes que sirvan como referencia. Pero además de interpretar el mundo físico, la mente debe interpretar el mundo social en el cual se desenvuelve y también el mundo interior, nuestro propio mundo interior. La mente debe ser capaz de interpretar las propias emociones y las ajenas, anticipar reacciones y ajustar conductas. Las emociones son, pues, herramientas adaptativas y, por tanto, muy útiles que nos sirven para conocer y navegar con éxito los sistemas personal y social. La emoción de tristeza, por ejemplo, nos hace reflexionar. El amor genera vínculos duraderos. El miedo nos advierte de posibles peligros. La ira puede disuadir a otros. Sin ser tan siquiera conscientes del pensamiento que genera las emociones, éstas se producen y guían o nos guían para obrar de determinada manera. La inteligencia social resulta clave en entornos donde conviven varias personas, ya que permite establecer alianzas, anticipar comportamientos, negociar, empatizar. La empatía es uno de los pilares de la cohesión social. Nos permite resolver conflictos, el altruismo, la reciprocidad, la reputación, cooperación, o competir, por ejemplo, cuando es imprescindible, obtener apoyo de otros, detectar mentiras o calcular beneficios, todo lo cual resultó tan importante como cazar o la fuerza física. Esta necesidad de inteligencia social es la que catapultó al cerebro
a su mayor y más rápido desarrollo frente a otras especies de primates. Por tanto, vemos cómo nuestra mente está directamente conectada, es decir, en interacción con la de otros. El lenguaje supuso una revolución cognitiva que transformó la manera en que pensamos y nos relacionamos y supuso el despegue de la humanidad, ya que las ideas abstractas y complejas pudieron ser compartidas y transmitidas, al principio por gestos, expresiones faciales y toscas vocalizaciones y lenguaje no verbal muy rudimentario, y posteriormente a través de un lenguaje estructurado más o menos complejo, articulado con el aparato fonador y más tarde un lenguaje escrito. Este lenguaje se erige como fundamental para transmitir conocimientos, anticipar ideas o escenarios hipotéticos futuros, compartir experiencias personales o grupales, mitos, cuentos, leyendas. Los lenguajes son sistemas de reglas que usan símbolos, esto es, caracteres, letras, runas, ideogramas, fonogramas, jeroglíficos, etc. Lenguaje y pensamiento y sentimiento se afectan recíprocamente. El lenguaje no solo sirve para expresar pensamientos y sentimientos, sino que también los moldea. Por ejemplo, según un idioma, la realidad puede ser percibida o interpretada de manera diferente. Hay idiomas en los que el tiempo se describe en relación a la orientación espacial, lo cual modela la concepción del tiempo de los hablantes de esa lengua o idioma. El lenguaje es fundamental para la organización de ideas. Si no disponemos de un lenguaje determinado, nuestras ideas no solo no tendrán nombres y o apellidos, sino que tampoco podrán ser ordenadas, categorizadas, priorizadas, jerarquizadas, etc. El lenguaje es el que permite crear la cultura. El lenguaje une o sirve como nexo la mente individual con la colectiva. El placer o satisfacción en su forma más básica se expresa como respuesta a estímulos inmediatos: comida, bebida, música, drogas, visionar arte, etc. O a estímulos diferidos a más largo plazo como esfuerzos sostenidos, desafíos superados, conexiones significativas. El placer se asocia con las rutas dopaminérgicas, mientras que la felicidad se asocia con las serotoninérgicas y se vincula a satisfacción y paz de forma más estable que el placer. Encontrar sentido en el esfuerzo aporta y sostiene la capacidad de motivación a largo plazo, la cual se antoja imprescindible para construir algo duradero, significativo y a largo plazo. Tener en cuenta los valores y recompensas futuras sirve para construir una felicidad a largo plazo. Gracias a esta capacidad podemos postergar placeres inmediatos y diferirlos en pos de alcanzar metas a más largo plazo. La felicidad, según Bertrand Russell, suele darse en personas que comparten un rasgo común, que es el entusiasmo. La creatividad como expresión humana no es sólo una herramienta de expresión estética, sino un fin en sí misma. La creatividad es expresión de lo humano y de la autorrealización de los más altos ideales y pasiones humanas. La creatividad sirve también para resolver problemas, conflictos, inventar herramientas, nuevas teorías, ideas y acercar lo desconocido al ámbito de lo conocido. La felicidad es la búsqueda de satisfacción, propósito y conexión. Placer, motivación, creatividad, vínculo y conexión. Todas estas son expresiones de una mente que no solo busca sobrevivir, sino también ser feliz y buscar un sentido de trascendencia y propósito, dejar huella, amar, etc. La creatividad y el bienestar emocional están estrechamente ligados. Por otra parte, cuando nuestras creaciones son valoradas por los demás, se refuerza el sentido de pertenencia y autoestima. Por tanto, como vemos, la creatividad es casi una necesidad humana. Las emociones, tanto positivas como negativas, orientan nuestra conducta como una brújula, en busca de nuestro bienestar.
El entusiasmo nos empuja hacia nuevas metas, la gratitud estrecha y fortalece vínculos, el miedo nos protege. Como vemos, la mente humana no solo está diseñada para sobrevivir y buscar solución a problemas, sino para ser feliz y buscar conexiones con otras personas. Vale, y vamos a leer ahora el último apartado por hoy, que se llama la importancia del aprendizaje, pero sobre todo del desaprendizaje. El aprendizaje se produce de forma consciente e inconsciente. Desde que nacemos y hasta que morimos estamos aprendiendo, muchas veces sin darnos cuenta de ello. Cuando el individuo adquiere cierta edad puede empezar a aprender de forma consciente y también a desaprender de forma consciente. Esto es lo que haremos en este curso, es decir, vamos a aprender para poder desaprender. Y aprenderemos, por tanto, a desaprender. En el reino animal existen varias formas a través de las cuales aprendemos. Desde que nace el animal humano empieza a aprender al principio de manera inconsciente y más tarde, cuando activa su capacidad de razonar, empieza a hacerlo de forma consciente. Pero para cuando empieza a aprender conscientemente, muchos aprendizajes inconscientes se han instaurado ya en la programación del individuo. Estos aprendizajes marcan, guían y determinan el resto de nuestra vida adulta. Conocer estos comandos inconscientes usando la analogía informática nos permite desvelar nuestra programación haciéndola consciente y pudiendo cambiar radicalmente nuestro software o programación. A partir de los 3 meses el bebé empieza a mostrar las primeras señales de autoconsciencia, es decir, se empieza a hacer consciente de sí mismo. Generalmente los humanos tenemos en los primeros momentos, semanas y meses de nuestra vida, una figura a la cual nos apegamos buscando seguridad, protección y cuidado. De forma instintiva lloramos cuando necesitamos algo, ya sea físico o emocional, abrigo, alimento, contacto físico, contacto visual, etc. Generalmente es la madre quien se constituye en esta figura de referencia y apego para el bebé. El bebé puede sentir al principio que recibe amor sin condiciones y esta sensación de amor incondicional queda grabada en su emocionalidad por el resto de su vida. Pero pronto comprende que su madre puede retirar su amor, su afecto, si él o ella no hace ciertas cosas, obedeciendo o plegándose a la voluntad de la madre. Aunque el niño aún no articule palabras, pero desde que nace comienza a comprender instintivamente y a balbucear, y alrededor de los 10 meses, o a veces más tarde, empieza a emitir, pronunciar o articular sus primeras palabras funcionales. Pero en estos primeros meses el bebé ya comprende que si no hace ciertas cosas para satisfacer a su madre, ésta puede retirarle su amor o atención. Por ejemplo, oirá, si no te comes todo este alimento, mamá no te va a querer. No es necesario que la madre lo explicite, sino que el bebé puede sentirlo. Así pues, las primeras creencias se desarrollan antes de los 4 meses de edad. De hecho, el bebé ya es capaz de comprender y aprender que si emite cierta conducta, como por ejemplo llorar, el resultado será que será atendido por su madre. Antes de los 4 meses, esto lo hace de manera instintiva, como un mecanismo innato de supervivencia. No importa lo que haga la madre y el padre en los primeros meses y años de vida, ya que el niño siempre aprenderá desde su falta de recursos de todo tipo, es decir, intelectuales, físicos, emocionales, racionales, lingüísticos, etc. Aprenderá así el niño a interpretar su experiencia de forma errada, cognitiva y afectivamente. Se crean aquí las primeras creencias distorsionadas y heridas emocionales de la infancia aparejadas. El niño puede estar relativamente bien atendido, pero sentirse abandonado, rechazado, humillado o injustamente tratado, etc. El niño aprende pronto que debe ganarse la aprobación, validación, afecto, atención y amor de sus padres. Empieza a oír cosas tales como: si no te portas bien, papá no te va a querer.
o siempre te portas mal. Y a partir de oír estas cosas, de empezar a oír estas cosas, desarrolla la creencia de que él es malo o hay algo deficiente en él que le hace inmerecedor del amor de su madre o de su padre. O por ejemplo, cuando escucha que le dicen, cuando habla con los mayores y le dicen no hables porque están hablando los mayores, como minimizándolo o haciéndolo más pequeño, o obviando la importancia de la opinión del pequeño. Entonces el niño desarrolla la creencia de que es inferior a los mayores o de que hay algo malo en él. La lista de ejemplos es interminable. No pretendemos aquí hacer una relación exhaustiva de ellos, sino simplemente hacerte consciente de cómo se forjan tus primeras creencias distorsionadas y las consiguientes heridas en tu primera infancia. Puesto que el niño, como hemos dicho, no tiene los recursos o capacidad de comprensión de las cosas que le dicen sus padres, su interpretación subjetiva es una distorsión. Por ejemplo, si tu mamá te dice que no está bien que hables tan alto, quizá aprendas a que cuando sientes alegría es mejor no chillar y aprendes a reprimir la emoción de la alegría, o puede que te diga tu padre que los hombres no lloran y aprendas a reprimir toda expresión de tristeza. Aprendemos a no expresar, inhibir o reprimir nuestras emociones. Puede que te digan que los niños no deben preguntar esas cosas o bien sientas incomodidad en adultos cuando preguntas ciertas cosas y tu impulso de curiosidad quede reprimido y anestesiado por considerar tú incorrecto el preguntar tus dudas o curiosidades. Puedes aprender que el sexo es malo porque tus papás no solo no hablaban de ello, sino que cuando preguntabas te decían que no se deben preguntar esas cosas, o percibías incomodidad en ellos o incapacidad de responderte. Se desarrollan así creencias que forjan nuestra identidad, autoconcepto y autoestima, tales como no soy suficiente, no valgo, no merezco, no puedo, no soy digno de amor, no valgo nada, no valgo para nada, no debo expresar emociones porque no es apropiado, etcétera, etcétera. Por tanto, aprendemos de forma inconsciente creencias, formas de expresar o no expresar emociones e ideas y conductas desde muy niños. Según ha podido comprobarse, la mente funciona buscando aquello en lo que ya cree, lo cual se llama en psicología sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es la tendencia cognitiva a buscar, interpretar, favorecer y recordar cierta información que confirma creencias preexistentes, ignorando o minimizando las evidencias contrarias. Se trata de una especie de recurso que funciona como un atajo mental que reduce la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva produce un malestar o tensión psicológica que surge al mantener simultáneamente dos creencias contradictorias o al actuar en contra de nuestros valores. Pero este sesgo de confirmación o atajo mental lleva a la toma de decisiones erróneas, polarización o a una percepción sesgada de la realidad y una tendencia marcada a pensar en bucle, loop en inglés, generando dinámicas de pensamiento circulares y retroalimentativas. Por ejemplo, leer noticias que refuerzan nuestra ideología, buscar los mismos temas en Internet, como demuestran y refuerzan los algoritmos de las plataformas, aplicaciones y redes de todo tipo en Internet, o en el ámbito empresarial, un ejemplo de sesgo de confirmación en el ámbito empresarial sería ignorar quejas de clientes o datos objetivos que demuestran que se sigue una mala ruta en cuanto a la gestión empresarial, pero insistir en mantener dicha ruta sin cambios. Para el caso que nos ocupa, la traducción es que nuestra interpretación de la realidad, o mejor dicho, nuestra realidad subjetiva, estamos continuamente buscando aquello que confirma nuestros puntos de vista o creencias, o formas de pensar y sentir que ya tenemos instauradas en nuestra mente y que conforman nuestro sistema operativo mental.
El aprendizaje por impronta, descrito y estudiado en etología por Lawrence, se produce tras el nacimiento de un individuo. Como ejemplos citaremos el aprendizaje olfativo por impronta de los salmones jóvenes, que se improntan con el olor químico de su río natal, lo que años más tarde les servirá para reconocer este río y volver a él para desovar, o los patitos y gansos a través de la impronta filial, que siguen nada más nacer al primer objeto que se mueve y lo consideran su madre. En humanos, un niño un niño cuyos padres usan teléfonos de cierta marca, cuando sean mayores los niños, muy probablemente usarán teléfonos de esa misma marca. El aprendizaje por impronta también define los vínculos de apego. El apego es una necesidad animal y humana de establecer un vínculo con otro en quien hallamos refugio, protección y cuidado. Y el aprendizaje por impronta también define los vínculos sexuales. Por ejemplo, algunas aves se improntan con las características de sus padres para identificar parejas sexuales adecuadas al alcanzar la madurez. Y en los humanos, de manera mucho más compleja y multifactorial, también solemos buscar en nuestra pareja características de nuestros progenitores, ya sean físicas, emocionales, mentales, conductuales, morales o espirituales. Hablaremos más adelante sobre el apego en humanos en el apartado 2, capa emocional, y en el apartado 3, capa mental o psicológica. Otra forma de aprender en el reino animal se llama por habituación. Se acostumbra uno, por ejemplo, a ciertos estímulos, como ciertos ruidos o conductas de otros, y al poco tiempo los asume como normales o no amenazantes. En el ámbito social humano, una persona que nace en un contexto de esclavitud y es hijo de esclavos asumirá muy pronto como normal su propia condición de esclavo. Otra forma de aprender es a través del condicionamiento clásico descrito y estudiado por Pavlov, que consiste en asociar un estímulo original o primario que ya produce una respuesta, como por ejemplo la comida, que produce la respuesta fisiológica de salivación, con un estímulo secundario, por ejemplo un sonido, de manera tal que cuando el animal, humano o no, se someta a los estímulos primario, esto es comida, y secundario, esto es sonido, emparejadamente, creará la asociación de un estímulo con otro y responderá al segundo en ausencia del primero. Es decir, salivación en este caso sin la necesidad del estímulo original o primario. En un ejemplo real se cita tradicionalmente el experimento realizado con perros, en los que a un perro se le ofrece comida y se observa su respuesta de salivación. Posteriormente, mientras se le ofrece la comida, el investigador hace sonar una campanita y el animal segrega saliva en respuesta a ambos estímulos, la comida y el sonido. Este procedimiento es repetido y tras unas cuantas veces, lo que se llama proceso de refuerzo, finalmente el animal, cuando es expuesto sencillamente al sonido, en ausencia de la comida, él emite la respuesta de salivación, tan solo al oír la campana. Estas formas de aprendizaje asociativo son usadas en marketing publicitario, donde se asocia una marca con emociones positivas o necesidades para generar una respuesta automática de compra o preferencia. Por ejemplo, anuncios que hacen que asociemos la bebida de Coca-Cola con la felicidad o una marca de coche con éxito. Otra forma de aprendizaje es el llamado condicionamiento operante, que se basa en la probabilidad de que una conducta aumente o disminuya según sus consecuencias, refuerzos o castigos. Busca modificar comportamientos mediante la administración de premios, refuerzo positivo, o la eliminación de estímulos aversivos, refuerzo negativo, o reducir conductas mediante castigos. En marketing, por ejemplo, se observa la aplicación de este principio cuando una marca ofrece a sus consumidores premios como descuentos, tarjetas de fidelización, regalos, etc. Otra forma de aprendizaje es la observación e imitación de otros. En primates, como los chimpancés, la cría observa e imita cómo su progenitor usa ramas para pescar termitas, pescar entre comillas, o en humanos una niña imita el peinado de su madre, el lenguaje de su padre o adopta conductas sociales,
tomando como modelo las conductas de sus progenitores u otras figuras de autoridad. El aprendizaje a través del ensayo y el error, como ejemplo, es el intentar dar solución a un problema siguiendo un determinado itinerario, y al observar que ese itinerario no nos conduce a la resolución del problema, adoptamos otros itinerarios hasta encontrar o dar con uno que hace que podamos dar solución a ese problema. Y por último, el aprendizaje y proceso de resolución de problemas a través de la intuición, que se produce de manera espontánea e inconsciente, no mediando la razón en este proceso. De alguna manera nos llega la solución o aprendemos sin saber por qué. Dicho en otras palabras, sabes que sabes, pero no sabes por qué sabes. Solo la comprensión y toma de conciencia acerca de estos patrones de aprendizaje nos hará más conscientes de ellos y dejaremos de reaccionar a ellos de manera automática. Los ejercicios de meditación, contemplación y autoobservación de conductas nos irán haciendo más conscientes de nuestros aprendizajes, más primarios o inconscientes. Por tanto, se hace indispensable, si queremos cambiar y empezar a sentirnos mejor, el hacernos conscientes de este programa de creencias y sentimientos, que ahora nos es inconsciente, pero que determina nuestra vida en todos sus ámbitos, nuestra autopercepción y todas nuestras decisiones, y que se autoperpetúa debido al propio funcionamiento de la mente. Ya hemos descrito el mecanismo anteriormente. Pero además, como veremos, las emociones, que son sustancias bioquímicas resultantes de experimentar o de procesar un pensamiento, son adictivas, lo cual viene a reforzar todavía más el circuito de creencias negativas, emociones negativas y conductas negativas. Por ejemplo, si creo, es decir, tengo la creencia de que no merezco y no valgo, y me siento así, cuando se me presente una oportunidad buscaré las excusas necesarias. Por ejemplo, me diré que no conseguiré ese trabajo porque no me creeré ni sentiré merecedor de obtener ese trabajo que mejora mis condiciones actuales. Para ello, la meditación y la contemplación se erigen como la principal herramienta, pero por sí solas no nos llevarán a ninguna parte si no tenemos estas nociones de cómo funciona nuestra mente. Veremos la técnica de meditación en más detalle, pero como resumen consiste sencillamente en crear el espacio o distancia suficiente como para observar nuestros propios pensamientos, sentimientos, deseos y conductas. Una vez dominada la técnica, ya no necesitas sentarte a meditar o contemplar, sino que vives en modo meditativo por el resto de tu vida. Sigues siendo humano y enfrentando desafíos y problemas, pero lo haces desde otro lugar, con otra consciencia. El estado meditativo se caracteriza por estar en armonía, equilibrio, paz interior, claridad mental, dirección y propósito claros. Cualquier pensamiento que te viene, emoción o conducta se te hace consciente. Esto hace que te conozcas en profundidad. Así, cuando emites o realizas una conducta automática, por ejemplo, antes de comer un tipo de alimento y en cierta cantidad, tienes la capacidad meditativa, contemplativa y reflexiva de hacerte la pregunta: ¿por qué como este alimento y por qué lo hago en estas cantidades? O, por ejemplo, si pierdes el trabajo, puedes parar y generar este espacio de calma donde te preguntas con honestidad: ¿por qué me siento preocupado por haber perdido este trabajo? O, por ejemplo, ¿por qué deseo comprarme un coche lujoso? O, por ejemplo, ¿por qué creo que la raza blanca es superior a la raza negra? Si fuese este el caso. Como decimos, cuando adquieras maestría en los procesos de meditación y contemplación, evocas un estado emocional o un estado del ser sin necesidad de sentarte a meditar o a contemplar lo que sea. La recomendación es que desde ahora mismo empieces a observarte a través de los eventos externos y que te acostumbres a ello. Estamos acabando ya la lectura. Con el tiempo lo harás de manera natural y llegarás a conocerte tanto en que ya serás consciente de forma muy rápida de tus contenidos de una manera más automatizada, lo cual no requerirá la misma inversión de energía mental que en tus inicios con este nuevo hábito. Por ejemplo, cuando vayas caminando por la calle y te veas a ti mismo observando un cartel publicitario, intenta reflexionar acerca de cuál está siendo tu contenido mental, emocional, en la situación concreta.
Si te ayuda, puedes pensarte como si te estuvieses viendo desde fuera, es decir, como si estuvieses viéndote desde cierta distancia, contemplando la escena con calma y objetividad. Entonces puedes decirte: veo a un hombre que camina por la calle y observa un cartel de publicidad. Se identifica tanto con el contenido informativo del mismo que piensa que si compra el producto publicitario será más feliz y pleno. Y eureka, ya nos hemos hecho conscientes desde la conciencia, y desde la conciencia decidimos no ir corriendo a la tienda a comprar el producto. Seguiremos mañana. Muchas gracias. Chao.